quien lamentablemente hoy día por tope de agenda académica no pudo asistir, pero envía sus saludos. Y Cristian, Sael, de la Facultad de Matemáticas, le damos la bienvenida a este nuevo encuentro con Gauss, el 19º encuentro con Gauss. Saludamos y damos la bienvenida a las autoridades aquí presentes, señor Mario Ponce, decano de la Facultad de Matemáticas, señora Evelyn Didier, directora del Sistema de Bibliotecas UC, Denise de Porter y Marcela Rivera, subdirectoras de nuestra Biblioteca UC, Eduardo Serpa, quien es nuestro director de investigación de acá de la facultad, y a cada uno de los presentes les extendemos nuestros saludos, académicas y académicos, estudiantes y miembros de la comunidad de Bibliotecas UC. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo encuentro con Gauss. Y bueno, comentarles que desde el año 2005, para aquellos que recién vienen a este nuevo encuentro, se celebra esta instancia, surgiendo como una actividad que unía a ambas facultades y a la Biblioteca Gauss con la intención de extender hacia la comunidad la ciencia. Pues bien, antes de dar paso a las charlas, me gustaría brevemente contarles algunos aspectos importantes en los cuales desde Biblioteca apoyamos, y uno de ellos es la construcción de informes bibliométricos, que en el caso nuestro voy a tratar de este año estamos desarrollando para la acreditación del doctorado de matemáticas el informe bibliométrico, que consiste en recopilar la producción investigativa de 41 académicos de la facultad, incluyendo sus métricas de impacto. En este sentido, y a raíz del observado en este informe y en otros de otras facultades, quisiera compartirles algunas consideraciones en torno a este proceso. Comentarles que nosotros hacemos la búsqueda en distintas bases de datos, entre ellas Web of Science y Scopus, y para lograr encontrar todo lo que produce cada académico y académica, es necesario tener en consideración aspectos como evitar la ambigüedad de los nombres. Y ustedes dirán, ¿esto es sencillo? Bueno, pasa mucho a menudo que los nombres están mal o se confunden con otros de otros investigadores de otras áreas. Desde allí, las recomendaciones que traigo acá son justamente para evitar que se pierda información relevante para sus áreas. Por ejemplo, usar el nombre de pila sin reducirlo a una inicial, y ahí están los ejemplos: Catherine O'Brien, no C. O'Brien. Unir nombres de pila y apellidos compuestos con guiones, y también unir partículas de apellido con guiones. Y esto no es menor, recordar firmar de la misma forma, tanto en artículos, en capítulos de libros, en paper, o sea, en tesis, y también en patentes si corresponde. ¿Ya? Este alcance es importante para evitar perder información. Sumado a lo anterior, también me gustaría comentarles en torno a otro aspecto relevante, que es, no me corre, ¿sí? Ya, se demora. Consideraciones importantes para la afiliación institucional, ¿ya? Cosa no menor, porque cabe rescatar, y lo señalo acá porque nos encontramos, bueno, se encuentran académicos, académicas, estudiantes de posgrado que muchas veces van a querer publicar, y estudiantes a lo mejor de pregrado que también en un futuro lo van a hacer. Entonces, desde allí, ir incorporando ciertas observaciones es relevante también para este proceso. Entonces, en torno a la correcta afiliación, por lo que les comparto entonces que los nombres oficiales son los que corresponden mencionar: nombre oficial de la universidad, facultad, etc. Los niveles de jerarquía, indicar desde la menor a la mayor, y ahí están los ejemplos, que en este caso traigo uno de otra escuela, pero de igual forma es como para, o más bien todos, es simplemente como para que para ustedes les quede claro. El departamento de ingeniería, la escuela de ingeniería, coma, la escuela de ingeniería, coma, la facultad, y coma, Pontificia Universidad Católica de Chile. Importante, no, como bien se señala en el punto 1,
no traducirlas a menos que el nombre oficial sea en otro idioma. Otro aspecto importante que también quiero aprovechar de señalar es, el año pasado también se los mencioné, pero creo que es un tema muy importante para Bibliotecas UC, y es que a fines del año 2021, ANIT le adjudicó a la universidad el proyecto de innovación en la educación superior en ciencia abierta, construyendo las bases para la ciencia abierta en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este proyecto está dirigido por Evelyn Tidier de Bibliotecas UC y como directora alterna está María Elena Bossier de la Vicerrectoría de Investigación. Y este proyecto se trata de una iniciativa que busca instalar en un periodo de 2 años las capacidades al interior de la institución, en este caso de nuestra universidad, para impulsar la ciencia abierta. Contarles que estamos en el 2º año de este proyecto y por lo pronto me gustaría invitarles a que recuerden que toda la última semana de cada mes nosotros enviamos la información respecto de los talleres que se ofrecen en torno a este punto de ciencia abierta, y entre ellos está la introducción y el plan de gestión de datos de investigación, cosa muy relevante también para el área. Entonces, ahora para continuar, cuando quiera cambiar, voy a dar paso entonces a los académicos que nos presentarán sus charlas el día de hoy. Sin embargo, antes me gustaría señalar que el decano de Física, Máximo Bañados, les envió sus saludos también, y especialmente a los expositores. Lamentablemente él está de viaje, por tanto no podía asistir, pero se los expreso acá. Entonces, le doy el paso a Tomás Führer, quien nos va a hablar de su charla titulada Los algoritmos top 10. Tomás es de la Facultad de Matemáticas y en esta charla nos indica, discutimos los algoritmos top 10 del siglo XX, nos enfocamos en algunos que se usan diariamente, quizás sin saberlo, particularmente hablamos de la transformación rápida de Fourier, que es esencial de comprensión de datos y del método QR para encontrar valores propios. Además, discutimos algunos algoritmos más modernos. Entonces, le doy la palabra acá a Tomás, que se está preparando. ¿Funciona? Ya, gracias por la introducción y gracias por la invitación a ese evento. Y como Lucy ya dijo que hoy voy a hablar de los algoritmos top 10. ¿Ya? Bueno, y generalmente si yo, por ejemplo, pregunto por las 10 mejores canciones, cada uno va a tener otra lista. ¿Ya? Lo mismo pasa acá, así que es un poco provocativo, digamos. Yo voy a hablar de los algoritmos top 10 del siglo XX, se dicen. Particularmente algoritmos que se usa en cálculo científico, en computación. Eso fue una lista compilada por 2 editores de una revista en el año 2000, ¿ya? Que dijeron que, bueno, ahora estamos en el año 2000, ¿ya? Como el siglo XX fue la llegada de computadores, particularmente computadores electrónicos. Vamos a resumir qué hemos visto durante ese siglo, y vamos a compilar una lista, ¿ya? Y eso es la lista que no es la lista, o sea, no una lista por importancia, es solo en el orden cronológico, ¿ya? Y hoy voy a hablar un poco de uno de esos algoritmos, ¿ya? No tenemos tiempo para hablar de todo y lo que hacen y cómo funcionan, eso también va a ser muy técnico. Entonces voy a enfocarme al fin de la charla en esos 4 algoritmos y voy a darle como unas aplicaciones que de hecho usamos todos los días. Quizá al inicio tenemos que hablar un poco qué es un algoritmo, o qué queremos hacer. Y generalmente queremos resolver un problema, ¿ya? O procesar datos, hacer unas tareas. Y según Wikipedia, eso es la definición. Algoritmo es un conjunto de instrucciones, particularmente un conjunto finito de instrucciones, reglas definidas, no ambiguas,
¿ya? Y, bueno, que se usa para resolver un problema. Un algoritmo clásico es el algoritmo de Euclides para encontrar, dado dos números AB, encontrar no sé cómo se llama en español, el máximo divisor común, algo así. ¿Cierto? Ese es el algoritmo. Acá podemos ver algo que se llama un loop, pero básicamente hay que asegurarse que va a terminar. Bueno, para ese algoritmo lo sabemos. ¿Ya? Bueno, aquí ya sabía eso. Eso no es un algoritmo. Aquí podemos ver, por ejemplo, un loop lo que hace que suma 1, ¿ya? En todos los pasos, nunca va a terminar. ¿Ya? Así que eso no es un algoritmo. Deben ser pasos finitos. ¿Ya? Debe ser como paso 1, paso 2, paso 3, etc. Ups. Lo otro es que, bueno, ¿para qué usamos algoritmos? Para resolver problemas. Hay varios tipos, ¿ya? Y generalmente tenemos un problema que queremos resolver. Por ejemplo, en este caso, sumar 3 números. ¿Ya? Hay varios algoritmos para hacer eso. Que matemáticamente es claro, ¿no? Y que es la suma de 3 números podemos intercambiar la conmutatividad, etc. Entonces no debería hacer diferencia. Pero en algoritmos sí, hay que decir realmente como tomamos el primer número, sumamos el segundo y después el tercero. ¿Ya? Que es otro, que puede resultar en otra cosa si sumamos primero el tercer número, el primero y después el segundo. ¿Ya? Son dos cosas distintas. O lo que vamos a ver, por ejemplo, para los alumnos que han visto en álgebra lineal, un sistema de ecuaciones lineales, ¿ya? Sabemos cómo podemos resolver eso a mano con la eliminación de Gauss. Esa eliminación de Gauss no funciona bien para sistemas grandes, se usa otros métodos, ¿ya? Como son métodos Krylov, pero generalmente resuelven el mismo problema. Bien, y hablando de algoritmos que también mencionaba, esa persona que muchas veces no se conoce, yo creo que es muy importante, fue la primera persona del mundo que se puede llamar programador, ¿ya? Fue la era Laplace. Lo que pueden ver, vivía en un tiempo donde no había computadores, pero lo que había fueron ordenadores mecánicos, ¿ya? Con que se podía calcular algo, y ella fue la primera persona que publicó un algoritmo que hoy día realmente sería como un algoritmo como lo tenemos en ciencias computacionales, usando variables y toda esa cosa. Súper interesante. Ok, bueno, los objetivos principales de algoritmos, bueno, queremos calcular algo rápido, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, lo que hay que hacer es minimizar el costo computacional. El costo computacional son como sumar números, restar números, multiplicar, dividir, cosas así. Es como una operación. Sumamos todas esas operaciones, eso queremos que sea mínimo o que no sea mucho. La otra restricción que tenemos en computadores es la memoria. Ya la memoria es finita, ¿no? Tenemos solamente cierta cantidad de GB, de gigas o megas o cualquier cosa, pero es finita. Eso prácticamente significa que muchas veces tenemos que vivir con aproximación. ¿Ya? Por ejemplo, el número pi, sabemos que hay una cantidad infinita de cifras en ese número, no podemos guardar el número pi de manera exacta en un computador. Eso es imposible. ¿Ya? Así que tenemos que, digamos, cortar, ¿ya? Después unas cifras, algo así. Pero sí, hay problemas que son problemas discretos donde podemos encontrar soluciones exactas. Otro problema fundamental, eso tiene algo que ver con la aproximación, es que lo que tenemos en computadores no son números como los números reales que estamos usando todos los días, tenemos números de máquina. Es otro tipo de números, y particularmente eso no es que llamamos en matemática un espacio, básicamente significando si sumamos dos números resulta en un número. En los números de máquina no es así, se puede sumar dos números y resulta que el resultado no es un número de máquina. En este caso hay que hacer otra aproximación, ¿ya? Básicamente botar unas cifras o hacer un redondeo. Voy a darle un ejemplo, aquí no se puede ver bien. Tenemos acá la ecuación 10 elevado a menos 6 por x más y igual a 1. La segunda ecuación es x más y igual a 2. ¿Ya? Eso pueden resolver la solución real, es básicamente y igual a 1
X es ese número que también es más o menos 1. Ahora hacemos el mismo cálculo en un computador. ¿Ya? En este caso con 5 cifras significativas. ¿Ya? Por ejemplo, pi con 5 cifras. Algo así. Y resulta en ese, ¿ya? Que I estrella, la aproximación es 1. Y si comparamos con la solución real, está más o menos bien. Pero para X estrella, la aproximación para X no está 0. ¿Ya? Mientras el valor exacto es más o menos 1. ¿Ya? Y eso es lo que se llama la cancelación de cifras, o cifras significativas. ¿Ya? O en otras palabras, hacemos un error relativo de 100%. ¿Ya? Así que eso no es bueno, obviamente. ¿Ya? Si el error es 100%. ¿Ya? Entonces, eso también son problemas que hay que considerar al diseñar un algoritmo. ¿Ya? Particularmente algoritmos de aproximación. Bueno, pero con eso vamos a empezar con el primer algoritmo en la lista, que es el método Monte Carlo. Quizá la primera persona conocida es el John von Neumann, ¿ya? También matemático muy importante del último siglo. Eso fue un algoritmo diseñado en los laboratorios de los Álamos, que son famosos para otra cosa, no para la conocido. Y bueno, la idea de ese tipo de algoritmo es que si tenemos problemas en dimensiones altas, lo que se dice que si tenemos, por ejemplo, un intervalo, tomamos 10 puntos en el intervalo, ¿ya? Por ejemplo, valores de una función, algo así. Y ahora sí consideramos un problema en 2 dimensiones, donde podemos decir que bueno, en una dirección tenemos 10 puntos, en la otra dirección tenemos 10 puntos, son 10 al cuadrado puntos. ¿Ya? Si tomamos todos esos puntos, entonces son 100 puntos. ¿Ya? Si consideramos un cubo, en cada lado 10 puntos, tenemos 10 al cubo puntos. Y muchas veces, como hay problemas, hay mucho parámetro, ¿ya? Por ejemplo 100, entonces si se hace la misma idea, se tendría como puntos de 10 elevado a 100. Es un número que no se puede descartar en ningún computador del mundo. ¿Ya? Así que eso, y para resolver ese tipo de problemas, ¿ya? Se usan métodos de estadística, básicamente la generación de número aleatorio, y después se puede resolver. Bueno, no voy a hablar de mucho más de eso. Otro tipo de problema muy interesante, y eso es solo, digamos, un ejemplo, ¿ya? Que inició todo el desarrollo en esa área, son problemas de optimización, ¿ya? Particularmente son problemas donde tenemos dado como unos datos y queremos maximizar o minimizar algo bajo restricciones, ¿ya? Y eso son de tipo de restricciones. Eso se llama ese tipo de problema el método de simplex o simplex method for linear programming por Georg Dantzig. Oye, eso ya mencioné antes, ¿ya? Para resolver un sistema lineal, A que igual a B, se puede calcular el costo de la eliminación de Gauss. Así que eso es lo que han visto en un curso de álgebra lineal, ¿ya? Los alumnos, cómo resolver un sistema lineal a mano. Y si hacemos esto también con matrices más grandes, se cuenta todas las operaciones que se hace, toda la adición, multiplicación, división, y se ve que es básicamente n al cubo, donde n es la dimensión de la matriz. Y eso es caro. Siempre cuando alguien dice el costo convencional es n al cubo, no es bueno, ¿ya? Eso siempre no es caro. Ahí tienen como una comparación, ¿ya? Que pueden ver básicamente las operaciones y en el otro eje el tiempo, ¿ya? Pueden decir cómo son segundos. Y ahora, estos chicos le dieron cuenta que se puede escribir el problema de otra manera y definir un método iterativo. Un método iterativo genera una sucesión de aproximaciones, ¿cierto? Y digamos, la última iteración es la mejor aproximación. Y en este caso funciona que genera un subespacio de los residuos de esa forma, y tiene la ventaja que solo se usa la multiplicación matriz vector. ¿Ya? Y eso en muchas situaciones se puede, puede ser barato en el sentido que es solamente U de n, o sea, costo computacional proporcional a n, donde n es la dimensión de la matriz. Okay. Otro algoritmo, o sea, en este caso no es un algoritmo, es como una clase de observaciones o método que se llaman Decompositional Approach for Matrix Calculations.
y eso se trata de descomposiciones de matrices. ¿Ya? Por ejemplo, podemos descomponer número en factores, igual se puede hacer para matrices, ¿ya? Que ahí existe la descomposición LU. La descomposición LU es eso lo que hacen cuando aplican la eliminación de Gauss. ¿Ya? Implícitamente se calcula la descomposición LU, eso se puede generalizar o para matrices generales, para matrices con cierta estructura, descomposición de Cholesky, ya eso también es lo que se enseña muchas veces en el curso de álgebra lineal. Ahora, hay otra descomposición, por ejemplo la descomposición QR, voy a mencionarlo después, y muchas de esas otras descomposiciones están basadas en transformaciones de Hausholter. Transformaciones de Hausholter son bastante simples. Lo que podemos, por ejemplo, considerar acá, tenemos un vector X y otro vector Y1. Lo que queremos hacer es calcular la proyección de X a Y1 que me tenga la norma. ¿Ya? Lo que se hace, bueno, ya le dije, se calcula la proyección ortogonal. ¿Ya? Para los alumnos que tienen los cursos de álgebra lineal. Se puede hacer, pero eso no es bueno, es inestable, decimos, en computación. Ahí aparece exactamente ese problema con cancelación de cifras que mencioné antes. ¿Ya? Así que puede ser que el resultado es 1, pero el computador dice 0. Y obviamente no es bueno. Y al Alston-Hausholter le dio cuenta que se puede escribir esa operación simple, como en geometría es más o menos obvio que podemos hacer, se puede reescribir como una reflexión. ¿Ya? Entonces lo que se puede hacer es introducir un hiperplano, ¿ya? Es como esa recta puntita, y después calcular ese vector usando una reflexión con respecto a ese hiperplano. ¿Ya? Eso se puede hacer en cualquier dimensión, también es fácil, y en este caso se puede demostrar que eso es una operación estable, en el sentido de cancelación de cifras que mencioné antes. Bueno, otro algoritmo, que eso debería ser conocido para todos los que tomaron un curso de programación una vez en su vida, es el método o el algoritmo de Quicksort. ¿Ya? El problema es, tenemos una lista de objetos, pueden ser cualquier objetos que se puede comparar, digamos números, ¿ya? Y después queremos ordenar esa lista, ¿ya? Generalmente con muchos objetos. ¿Ya? Canónicamente lo que se hace es que, bueno, tomo el primer elemento, comparo con todos los otros elementos. ¿Ya? Y después podemos hacer cambios. Tomo el segundo, busco comparo con todos los elementos, y después, bueno, tomo el tercer elemento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y si se suma eso, se llega a un costo convencional de n al cuadrado. El Quicksort, o como hay otro algoritmo del mismo estilo, están basados en divide and conquer. Eso significa que tomo la lista y después dividimos en dos partes. ¿Ya? Esa subdivisión dividimos otra vez en dos partes iguales. ¿Ya? Entonces tenemos después dos pasos, tenemos 4, etcétera, etcétera. Y eso me genera una jerarquía. ¿Ya? Y esa jerarquía, la profundidad de esa jerarquía es el logaritmo de n. ¿Ya? Y por eso se ve como ese factor logaritmo de n, el resto como bueno, viene de n, es comparación con, digamos, listas súper pequeñas, que es súper rápido. ¿Ya? Y después se suma todo eso. Bueno, eso es más o menos la idea. A ver si pueden ver en el gráfico que la diferencia entre n por log n y n al cuadrado, ¿ya? Digamos, y eso es el tiempo. Ok, ahora estamos casi tenemos ya la mitad de la lista. Ahí dice como the Fortran Optimizing Compiler. Eso, bueno, la pregunta es si eso en algoritmo, no. ¿Ya? El compilador, esto tiene algo que ver con lenguaje de programación. ¿Ya? En este caso, fue el primer lenguaje de computación que realmente permitía hacer cálculos científicos. Así que básicamente permitía implementar todo ese algoritmo de que estaba hablando. Hoy día todavía se usa Fortran en las paquetes de BLAS y LAPACK. BLAS significa Basic Linear Algebra System, LAPACK significa Linear Algebra Package. Entonces todo lo que programan puede ser Python
otra cosa, y usan una manipulación con matrices, ¿ya? Y finalmente usan esos paquetes que están escritos en FAT. ¿Ya? Entonces todavía tiene su validez, digamos. Hoy día nadie puede programar eso, o casi nadie, ¿ya? Que no se enseña. Nada más, bueno, en estos días de hecho usaron como esas tarjetas para hacer la programación. ¿Ya? Bueno, tenían que mucho cuidado para no hacer un error, porque si se pincha en otro lado, ¿cierto? Entonces todo el programa no funciona. Así que hay que realmente tener cuidado. ¿Ya? Y eso también encontré como es una imagen de, bueno, en esos días, ¿cierto? Los computadores fueron así, como en las 50, 60, ¿no? Como realmente, o sea, parece como de una película, ¿no? Pero eso es una foto real. Así que, ya, bueno, otros días. Ok. Entonces, no quedan cuatro algoritmos y ahora voy a hablar un poco más de aplicaciones donde se usan. Igual para los alumnos de álgebra lineal, ¿cierto? Lo que se enseña con valores propios. ¿No? Entonces, ¿para qué usamos valores propios? Bueno, los colegas de física lo saben, que usan muchas veces también saben de su importancia. Aquí otro ejemplo de una estructura mecánica, ¿ya? Una cuenta, y lo que se quiere encontrar son la frecuencia de resonancia. ¿Ya? Y para evitar, de hecho, tocar una frecuencia de resonancia que se puede pasar, por ejemplo, por el viento, y cuando se toca exactamente la frecuencia de resonancia, entonces va a pasar una catástrofe. ¿Ya? Y ese tipo de problemas siempre se puede reducir a resolver, ¿ya? O encontrar los valores propios de una matriz. Eso es el problema. A es igual a lambda. ¿Ya? El algoritmo QR es el único algoritmo que realmente voy a escribir en la diapositiva porque es tan simple, en un sentido. Eso es todo. ¿Ya? Tenemos una matriz A y lo que vamos a hacer es vamos a calcular la descomposición QR. Voy a explicarlo después lo que es. Eso significa que simplemente A es igual a Q por R. Q y R son los dos factores de la matriz. ¿Ya? Entonces A igual a Q por R y después intercambiamos simplemente los dos factores, R y Q. ¿Okay? Y eso parece súper raro porque se hace eso. Y de hecho todavía me sorprende, pero como hay un resultado que es bien lindo, que bajo ciertas suposiciones adicionales, lo que se puede demostrar que ese algoritmo genera una sucesión de matrices. ¿Ya? Entonces en cada paso calculamos una matriz. Y lo que se puede demostrar es que los elementos en la diagonal de esa matriz convergen a los valores propios. ¿Ya? Un ejemplo simple acá de una matriz simétrica. Y después, como 20 pasos, de hecho se puede ver que en la diagonal aparecen todos los valores propios, ¿ya? Y los elementos que no están en la diagonal convergen a cero en este caso. ¿Ya? Se puede observar. Ok, entonces, lo único de hecho lo que necesitamos, ¿ya? Para el algoritmo QR es la descomposición QR. La descomposición QR, la estructura es la siguiente: tenemos una matriz A cuadrática, se puede descomponer en dos factores, Q y R. Q es una matriz ortogonal, R es una matriz triangular superior. Bien, ¿ya? Y eso de hecho, digamos, yo diría que esa descomposición, eso sería como la descomposición como más importante, mucho más importante que el EU, en mi opinión. ¿Ya? Porque se puede hacer muchas cosas con esa matriz. También, bueno, para obtener esa descomposición lo que se usa es lo que mencioné antes como otro algoritmo top 10, son las transformaciones de Householder. Para obtener esa descomposición. Y hay varias otras aplicaciones, ¿ya? Por ejemplo, problemas de cuadrado mínimo. Ya sabemos que normalmente se resuelve como calculando las ecuaciones normales, o algo se llama. Otro método es calcular esa descomposición QR, ¿ya? Y después como se tiene casi directamente la solución. ¿Ya? Una ventaja, y para los alumnos de matemática, lo que han visto que es la pseudo inversa de Moore-Penrose, ¿ya? Con esa descomposición QR pueden calcular la pseudo inversa. Y otra aplicación, creo que eso más práctico, digamos, es cómo podemos encontrar raíces de un polinomio. ¿Ya? Bueno, todos sabemos como esas fórmulas para una ecuación cuadrática. ¿Ya? También existen fórmulas para ecuaciones cúbicas y de cuarto orden. Pero no existe ninguna fórmula, ¿cierto? Para si el grado polinomial es mayor o igual a 5. Es el teorema de Abel-Ruffini.
En práctica, lo que se hace para encontrar raíces de un polinomio, definimos una matriz, se llama la matriz compañera. ¿Ya? Y básicamente lo que podemos ver es que en la última columna están todos los coeficientes del polinomio, y después se calcula los valores propios de esa matriz, ¿ya? Porque el polinomio característico de esa matriz es igual al polinomio. Así que en vez de calcular raíces de P, calculamos valores propios, y para eso usamos el algoritmo QR. ¿Ya? Y de esa manera tenemos podemos encontrar todas las raíces de un polinomio. Bien. ¿Qué tenemos acá? Bueno, ¿ya? En la que ahora pueden ver una función, f, que parece como bien aleatoria esa función, y muchas veces para analizar, ¿cierto? Eso puede ser, por ejemplo, un señal sobre el tiempo, entonces tenemos, en este caso, 50 ms, tenemos un señal, y para analizar ese señal, lo que podemos aplicar es algo que se llama la transformación de Fourier, ¿ya? Y eso cambia el dominio sobre el tiempo al dominio sobre las frecuencias. Entonces podemos descomponer la función, digamos, o ver la función de la vista de frecuencia que está dentro de la función. Y cuando se hace eso para esa señal, se puede observar que hay dos frecuencias dominantes. ¿Ya? Eso significa básicamente, si es un sonido, esos son los dos tonos que podemos escuchar. El resto que está abajo es simplemente ruido, como shh, algo así. ¿Ya? Entonces eso se puede usar para analizar funciones. ¿Ya? De hecho, se puede decir que podemos ver la complejidad, ¿ya? de una función. ¿Qué compleja es una función? Usando la transformación de Fourier. Bueno, la transformación de Fourier, mientras es fácil para escribir, no es tan fácil para resolver. ¿Ya? Y lo primero que encontraron un algoritmo que es súper rápido, ¿ya? Fue en esos dos como Kulitakki, que se llama, hoy día es conocida como la transformación rápida de Fourier. ¿Ya? Eso tiene como el Quicksort, tiene como, en vez de costo n al cuadrado, solo n log n. ¿Ya? Y que como bien rápido todavía se usa, y particularmente hoy día yo creo que la aplicación más importante es en el consumo de medios. ¿Ya? Todos nosotros consumimos imágenes, videos, música, ¿ya? Y hoy día, digamos, un ejemplo simple de streaming de un video, tenemos como una imagen de calidad HD, se llama, ¿no? Entonces tenemos S píxeles para cada color que tenemos, ¿ya? Entonces, como en el espacio RGB, Red, Green, Blue, tenemos 3, y para ver como una, no sé, dinámica fluida, tenemos que ver como 25 imágenes por segundo, ¿ya? Y eso cuesta, eso como es los bytes que necesitamos por segundo. Entonces llegan a 150 MP por segundo. Entonces piensan en su internet, en su casa, ¿ya? Y yo, por ejemplo, tengo VTR, nunca alcanzo como 150 MP por segundo, ¿ya? Es imposible, va a ser, en la realidad va a ser mucho menos, y de hecho necesitamos compresión de datos, y con compresión de datos llegamos como a 1% de ese número, o incluso menos, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, lo mismo aplica para música o imágenes generalmente en el uso. Entonces, bueno, eso fue una aplicación, volviendo de hecho, a la transformación formada Fourier, ya se puede escribir de esa manera, ¿no? Entonces tenemos un señal f, digamos, en puntos, ¿ya? En puntos de muestra, y podemos definir la transformada, ¿ya? Discreta de Fourier. ¿Qué es eso? Y bueno, yo como matemático prefiero escribir todo en una matriz, ¿ya? Entonces eso es un vector igual a una matriz con coeficiente. Lo que queremos hacer es encontrar esos coeficientes, así que lo que tenemos que hacer es invertir la matriz A. ¿Ya? Invertir la matriz A, si la hacemos en mano, hemos mencionado antes con la inversión de Gauss, eso no se hace porque es súper costoso. ¿Ya? Entonces, a esos chicos le daba cuenta que esa matriz A, ¿ya? Que como es una matriz 16 por 16, se puede factorizar en factores. Y todos esos factores son simples en el sentido que ¿ya? El espacio blanco significa 0. ¿Ya? Entonces, esos son matrices simples, se puede básicamente invertir en mano, ¿ya? Mientras pueden ser muy grandes. Bueno,
el último algoritmo, eso es lo que se llama el Integer Relation Detection Algorithm. Eso es por Ferguson, ¿ya? Es ese chico, él también como es artista matemático, ¿ya? Así que eso como es un toro, se llama el toro de Ferguson. El otro, ¿ya? Se llama Fourcade, y eso es la primera imagen que encontré en una búsqueda web, ¿ya? Es su imagen de LinkedIn. Así, no sé cómo, si quieres buscar un trabajo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pasa. Bueno, en ese caso, digamos, es fácil describir el problema. El problema que tenemos es un conjunto de números y que uno hasta de quién. Y queremos ver ahora si hay una relación entera, se dice, entre esos dos números. Una relación entera significa que hay números enteros, ¿no? 1, 2, 3, 4, o menos 3, 5, algo así, pero que no todos son iguales a 0 y satisfagan esa relación. ¿Ya? En el caso de dos números, se puede reescribir un poco el problema y se ve que eso es básicamente el algoritmo de Euclides. ¿Ya? Bueno, no se ve directamente, pero hay que pensar un poco, pero es básicamente el algoritmo de Euclides, así que se puede ver ese algoritmo esos algoritmos de Integer Relation Detection Algorithms son extensiones del algoritmo de Euclides para n números. ¿Ya? Y de hecho, como encontré sin ningún detalle, pero encontré como hay aplicaciones en física, ¿ya? Para simplificar diagrama de Feynman. Y otra cosa es, bueno, sabemos que pi, ¿no? Es igual a 3, una aproximación cruda, pero sirve muchas veces para obtener una idea, podemos calcular más y más cifras, ¿no? Y sabemos como los métodos para aproximar pi, ¿ya? Un método simple que muchas veces se demuestra, tenemos una circunferencia, escribimos polígonos y después contamos o simplemente, bueno, metimos la circunferencia de los polígonos, ¿ya? O del polígono, y eso nos da una aproximación de pi. Es una posibilidad. Hay otras posibilidades, por ejemplo, por Newton, tipo vario, y todavía es un problema bien interesante para gente en computación, para hacer o testear su supercomputadora. ¿Ya? Y realmente, ok, yo puedo calcular más cifras que tú, ¿ya? Para demostrar eso. Y todo ese método que mencioné no se usa. Lo que se usa es una fórmula para pi que han encontrado usando ese Integer Relation Detection Algorithm. ¿Ya? Y esa fórmula pi se ve como así. ¿Ya? No dice mucho, pero eso tiene una ventaja que es muy bonita y muy linda en el sentido de que antes siempre hay que calcular todas las cifras, ¿ya? Para después calcular la cifra siguiente, etcétera, etcétera. Ahora con esa fórmula es posible, ¿ya? Yo quiero calcular la 2 millonésima cifra de pi, puedo hacerlo con mi celular en 3 segundos. ¿Ya? La única desventaja es en el sistema hexadecimal, ¿ya? Que se puede ver básicamente por ese factor acá. Ese sistema hexadecimal está más o menos bien porque también se puede cambiar el sistema binario. Si cambiamos al sistema decimal, tenemos que calcular todo otra vez. ¿Ya? Pero de todas maneras, eso es lo que realmente se usa hoy día para calcular cifra de pi. ¿Ya? Esa forma. Hay otras aplicaciones igual como muy matemático con esa función importante matemática, la función zeta de Riemann, para encontrar nuevas identidades en ese caso. Ok, y por último, ¿ya? Eso, una imagen que va a pasar en 5.000 millones de años más o menos. Esto es bien, ok. Y física es la colisión de la galaxia Andrómeda, ¿ya? Esa con nuestra galaxia. Bueno, ese tipo de problemas son bien difíciles, digamos, en simulación, ¿ya? Con computadores, porque hay muchas partículas, o digamos, en ese caso, estrellas, ¿no? Y todo como aplican una fuerza gravitacional a cualquier otra partícula que hay en ese sistema. Eso es lo que se conoce como el N-body problem. ¿Ya? Y para ese tipo, digamos, de gravedad o también fuerza Coulomb, existe un algoritmo, en este caso se llama Fast Multipole Method. ¿Ya? Y eso
ese algoritmo puede reducir el costo de n al cuadrado, que ya hemos visto, n es siempre el número de partículas ahora, a n, y bueno, ya mostré varias veces un gráfico comparando n al cuadrado, n cubo. Vamos a hacer un cálculo concreto, en el sentido de que yo hice un cálculo con 10 elevado a 8 partículas, ¿ya? Que me costó más o menos un minuto. ¿Okay? Entonces, si escalamos, ¿qué sería entonces con mi mismo computador n al cuadrado? El costo convencional n al cuadrado. En 10 elevado a 16, ¿ya? Que serían como 10 elevado a 8 por un minuto, y si calculan eso equivale a casi 200 años. Así que pueden ver realmente la diferencia entre n y n al cuadrado, ¿ya? Puede ser un minuto o 200 años. ¿Ya? Y aún peor si tenemos, por ejemplo, eliminación de Gauss, que es n al cubo, ¿ya? Y que eso realmente no se usa. Ok. A mí me gusta como ese método porque también tiene como hay que usar también idea de la física, de hecho tiene el nombre, ¿no? Los físicos saben que es un desarrollo en multipolos. Y eso podemos ver acá, como un dibujo que, bueno, esa imagen he robado de un colega mío. Aquí tenemos dos partículas, digamos dos cargas eléctricas, un dipolo. ¿Ya? Y si estamos cerca de ese dipolo, ¿ya? Tenemos que considerar todas esas dos cargas. Pero se sabe, por ejemplo, si estamos un poco más lejos, de hecho ni siquiera vemos un campo eléctrico, ¿no? Eso es, por ejemplo, los moléculas de agua, H2O. Si estamos muy cerca, sabemos que son dipolos, ¿ya? Pero si estamos afuera, agua es eléctricamente neutro, ¿no? Así, afortunadamente, ¿no? Y por eso podemos hacer aproximaciones, o sea, esa idea se puede usar para hacer aproximaciones, diciendo que básicamente podríamos decir que podemos dividir, ¿ya? Ese conjunto en ciertas áreas, y esa área podemos hacer más grande y más grande y más grande, ¿ya? Porque básicamente acá toda esa área aplica la misma fuerza, ¿ya? Más o menos una constante. Bueno, en este caso, bueno, hay mucho más ideas, pero básicamente lo que queremos hacer es una compresión de datos también, ¿ya? Y si lo escribimos con matrices, tenemos algo que se llama aproximaciones por rango bajo. Ya tenemos una matriz, eso se puede escribir como una suma de productos diádicos, se dice, eso simplemente un vector columna por un vector fila, y eso varias veces. ¿Ya? Eso es básicamente, voy a volver a álgebra lineal. Unos alumnos han visto qué es la descomposición en valores singulares. ¿Ya? Muchas veces no se explica para qué se usa, y acá tenemos una aplicación súper importante que se usa muchas veces, ¿ya? Es la aproximación por rango bajo. Voy a explicarlo con esa imagen. ¿Ya? Tenemos la bandera, que es una imagen de 2000 por 2000 píxeles en 3 colores, y podemos calcular la descomposición en valores singulares. ¿Ya? Y después hacer una aproximación. Eso significa que básicamente lo que hacemos es usamos solamente el valor singular, el máximo de los valores singulares, y hacemos una aproximación en todos los colores. Como hay 3 colores, tenemos así. Bueno, en este caso, si usamos rango 1, no es una buena aproximación. Obviamente no tiene nada que ver con el original. Pero si después, digamos, o si usamos 5 rangos, es decir, que 5 productos de ese estilo, ya podemos ver que eso nos da una buena aproximación, al menos la parte fácil, digamos, de la bandera, ¿no? En esas regiones se ve muy bien. Todavía hay problemas en estructuras más difíciles, se llaman como artefactos. ¿Ya? Pero eso también podemos reducir si usamos rango más grande. Ya en la comparación es que acá tenemos rango 20 de una imagen que 2000 por 2000. Así que eso se puede traducir que es una compresión de 1%, ¿ya? De la información original. ¿Ya? Así que eso es lo que se conoce como aproximaciones por rango bajo. Ok, y con eso estamos casi al fin. Otro algoritmo que quería mencionar, de hecho, como ese algoritmo de PageRank, ¿ya? Que conocido como el algoritmo de Google, que ya como es un algoritmo del siglo XX, pero
o sea, no se han incluido en esa lista porque no, en el año 2000 no era tan importante como hoy, ¿ya? Por eso no se han incluido eso, pero yo creo que va a ser importante. Igual yo siempre, a mí me gusta como el método de Newton, ¿ya? Puede tener varias aplicaciones, ¿no? Y bueno, y con eso quiero terminar, o particularmente quiero terminar con la pregunta que quiero iniciar, que ya podemos iniciar la discusión, ¿qué van a ser los algoritmos de ETS, ¿no? Los mejores algoritmos, digamos, los algoritmos más importantes. Bueno, yo creo que como tenemos, bueno, por ejemplo, redes sociales, pero más importante que más inteligencia artificial, ¿ya? Igual que ya hay algoritmo para eso es la computación cuántica, ¿ya? Computación basada en mecánica cuántica. Bueno, pero con eso, gracias por su atención. Muchas gracias, Tomás. Si alguien quiere emitir alguna pregunta, está como al lado. Eduardo. Porque no me consta, pero la versión concreta de la plataforma de Fujimi y la plataforma de Fujimi Market, esta relación se encontró parecer en los cálculos en alguna parte de la forma que se ha dado. Sí, bueno, Gauss ya tenía como una idea para usar eso, él quería calcular orbitales. No recuerdo de qué planeta, pero quería... ¿Ah? Puede ser así, yo no me recuerdo. Sí, sí. Muchas gracias entonces. Le doy el paso ahora a... Muchas gracias, Tomás, por tu presentación. Gaspar me había pedido si podíamos mover estos chicos. Alex, ¿me puedes ayudar para mover? Está en sí. Vamos a dar para allá. Para poder moverse. Me Lo compartimos. Entonces, bueno, voy a dar, mientras se prepara Gaspar Galaz es miembro del Instituto de Astrofísica, de la Facultad de Física, y su charla es Encuentro con Kepler, y voy a darles el resumen que él nos compartió, que dice que en este breve encuentro con Kepler, podremos conocer algunos aspectos de su vida personal y de sus esfuerzos por comprender las leyes que regulan el movimiento planetario, todo en el contexto histórico que de algún modo modeló su vida personal y en el cual le tocó vivir. Se pondrá énfasis en su conflicto por congeniar las observaciones astronómicas y sus ideas. Ya, muchas gracias. Bueno, gracias, Lucy. Bueno, gracias a todos por la invitación. La verdad es que voy a pasar a este lado, ¿ya? Porque a alguien se le ocurrió poner un pilar en medio de la sala, imagino que el constructor, el calculista. Así que voy a hablar más que nada de este lado. Esta charla en realidad comenzó inspiracionalmente por mi lado, más o menos por febrero. Yo no tenía idea que iba a hablar ahora, pero ocurre que por razones de vacaciones tuve el infortunio de comprarme este libro, ¿ok? Que es la biografía de Kepler, que es un libro de Max Caspar, que es más o menos antiguo, no es nuevo. Y la verdad es que es extraordinario, o sea, hay una cantidad de información súper interesante. Esta charla es muy distinta a la que ustedes acaban de ver. Yo no me voy a centrar en los problemas astrofísicos y matemáticos de la obra de Kepler. Algo voy a comentar, por supuesto, pero es más que nada una charla inspiracional que sobre todo está pensada para los alumnos. No sé si veo muchos alumnos acá, pero entonces no es una charla técnica desde el punto de vista astrofísico ni matemático, sino que situar a Kepler en lo que le tocó vivir en su época. Y en realidad cuando uno ve las cosas que hizo y el mundo que le tocó vivir, es realmente extraordinario lo que hizo. Ok, entonces esta charla tiene como finalidad, a ver si...
A ver si están dando esto. Se supone que es el que tengo, ¿no? A ver si. Ahí sí. ¿Ejercicio? Funcionó antes de la charla. Espérate, seguro que el problema no- ¿No funciona? Ponlo o no. No, la verdad es que no. Bien, ¿no? Salió todo. No, quizá ahí no. Espérate. No, espérate. No, espérate. No, que no quiero compartir antes de. No. No sé, la presentación está. Ah, sí, comparte. Ahí. Ya. Y no funciona esto. O sea, hay que ser ahí, ¿no? No. ¿Tampoco funciona esto? No. Estamos en flor. ¿Cómo funciona esta cuestión? No, no ves nada. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué no funciona esto? ¿Está funcionando? Si me puede abre de nuevo, ¿Ah? si la abre de nuevo la presentación, desde cero. Ah, espérate, puede ser que. Ahí sí. Eso. No, se tiene que funcionar este, ¿sabes? Ahí sí, ya. Ok. El ley de Murphy. Ya, muchas gracias. Disculpen el. Bueno, entonces voy a comenzar esta charla. La idea es que algo pasa cuando paso para allá. Parece. Sí. Se demora. Tiene un. Ya, bueno, ¿qué pretende ser esta exposición? Bueno, contextualizar la obra de Kepler en su tiempo y sus circunstancias, tal como lo decía. Houston, we have a problem. ¿Qué es lo que pasará con esto? Y entregar una visión personal de la vida de Kepler. ¿Okay? Esto no es un, digamos, voy a mencionar algunas cosas que a mí siempre me han intrigado, digamos. Veamos, no sé, está mejor. Ya. No sé qué será. Sí, puede ser que va a tener que hacer la charla de acá nomás. Ok, bien. Entonces no hay caso. Ya, así nomás. Por eso es que no veo lo que estoy hablando y no es muy fácil. Ya.
Bueno, esto está dirigido especialmente a los alumnos. Como digo, no veo muchos alumnos, pero esa era la idea. Me basé fundamentalmente en este libro que les acabo de mostrar. Max Kaspar fue una persona que estudió Kepler por más de 50 años. O sea, partió su tesis doctoral con este personaje y terminó prácticamente jubilado estudiando lo mismo. Solamente la vida de Kepler. Viajó por un montón de lugares en Europa donde él estaba y encontró una serie de cosas y que finalmente terminó escribiendo este libro. Bueno, veamos rápidamente Kepler en la infancia. Kepler nace el 27 de diciembre de 1571. Vamos a ver qué pasaba con el mundo en esa época, que es muy distinto a lo que estamos viendo hoy. En la ciudad de Weil, que es una ciudad que estaba en esa época en el Imperio Suaviano, por decirlo en castellano, en una ciudad, bueno, en Weil-der-Stadt, en Alemania. ¿Okay? El apellido original de Kepler era Kepner. En algún momento en su historia se cambió el apellido como Kepler. Ahí ustedes tienen el mapa de la ciudad de Stuttgart, que se alcanza a ver acá. Y aquí al ladito había un pueblito muy chico que se llama Weil. ¿Okay? Weil de Stuttgart. Ahí tienen una ampliación de la ciudad. Bueno, hoy día esa ciudad, en esa época era un pueblito, hoy día esa ciudad es mucho más grande, digamos. Ahí está la casa donde en principio vivió Kepler su infancia. Bueno, por supuesto la ciudad, uno de los grandes atractivos de la ciudad es justamente Kepler. Tienen estatuas, un montón de cosas que recuerdan a Kepler. A ver si ahora sí. No sé cuál está puesto al final. Ese. No, chao. ¿Ok? Su abuelo, según Kepler, bueno, en una parte de los escritos de Kepler, cuando él era, digamos, una intermedia, hace una descripción de su familia, y es bien impresionante. Según él, su abuelo era arrogante, impetuoso y testarudo. ¿Ok? Ese es su abuelo. Su abuela, ingeniosa, pero mentirosa y aprovechadora. ¿Ok? Su padre, Heinrich, inmoral, tosco y pendenciero, o sea, peleador. O sea, si a uno le piden describir a su familia, dice eso, no llega muy lejos. ¿Sí? Su madre, Caterina, era pequeña, oscura, pendenciera y desagradable. Eso es lo que él describe a su familia. ¿Ok? Ahí está su madre, una de las fotos que, o sea, fotos, no los dibujos que existen, digamos. Según Kepler, su familia venía, para explicar toda esta historia, él decía venía de una mala estrella con Marte y Saturno en malas casas. ¿Ok? Kepler, como ustedes saben o habrán escuchado, se dedicaba a la astrología. Kepler realmente fue un científico que estaba exactamente en el borde gris entre la astrología y la astronomía. Se puede decir que fue el último astrólogo y uno de los, bueno, el último astrólogo de esa época, digamos, más seria en la astrología, y el primer astrónomo que realmente se interesó por entender el movimiento de los cielos. Bueno, su hermano Heinrich, también tiene un hermano que era menor en 2 años, escapó a Austria, ¿okay? Como a los 14 años, vamos a ver por qué. Y en realidad, ¿para qué no lo hizo? Según Casper, fue justamente para no seguir siendo agredido por su padre. En esa época ustedes se imaginarán que no existían cosas como el abuso infantil y todas esas cosas, estaban absolutamente fuera de la discusión. ¿Okay? Bueno, para entender un poco dónde está este personaje, veamos cómo era Europa a mediados del siglo de 1500 aproximadamente, mediados de 1500. Había básicamente una confrontación entre la iglesia luterana y sus ramas, digamos, con la iglesia católica muy fuerte. Esto era Europa desde el punto de vista religioso. ¿Ok? Aquí lo que ustedes ven en distintos colores, les voy a decir, pues no se alcanza a ver. Este amarillo es la parte luterana de Europa. En verde tenemos el Imperio Católico Romano. ¿Ok? Por eso es que uno no entiende a veces por qué gente que estaba en Francia los quemaban y unos tipos que estaban un poquito más lejos no tenían ningún problema. ¿Okay? Aquí no hay países, no hay Francia, Alemania, no existe, esos son imperios. Si uno estudia un poquito esta zona en ese año, se da cuenta que los distintos ducados e imperios están básicamente comandados por reyes que eran todos herederos de familias más o menos restringidas, entre españoles, austrohúngaros y romanos, ¿okay? Descendientes, y entre ellos se repartían Europa, y el que estaba en alguno de estos pueblos, que era de alguna religión, le imponía esa religión a todos los que estaban ahí. ¿Okay? Y había 2 caminos, o pasarse a la religión
o irse o que te encarcelaran. Vamos a ver que Kepler eligió en general varias veces el exilio. Él dijo, me voy de acá porque yo no tengo nada que ver con esta gente. ¿Okay? Bueno, ese era el mapa para que ustedes se hagan una idea de lo complejo de la situación. ¿Okay? Fíjense el imperio católico romano. Cuestión llegada hasta allá arriba. ¿Okay? Lo otro importante, históricamente hablando, es que en todo este periodo está la guerra de los 30 años, que fue una guerra religiosa. Se quitaban pedazos de Europa que se lo tomaban los católicos, después se lo quitaban los protestantes y así sucesivamente. ¿Okay? Con masacres entre medio, por supuesto, ninguna duda. Entonces, eso era Europa. También estaban los calvinistas, los anglicanos, etc. Para situarnos un poco en la época histórica de Kepler y con otros personajes conocidos, para tener una idea, por ejemplo, Galileo y Shakespeare tenían 7 años de vida cuando nació Kepler. Copérnico ya había muerto hace 28 años. Giordano Bruno, que fue quemado en 1600 en Roma, tenía 23 años cuando nació Kepler. Y Colón había llegado a América hacía prácticamente 80 años. Ese era el mundo. ¿Okay? Uno habla de Colón ahora y piensa en medio milenio casi. Pero aquí había pasado hace 80 años. ¿Okay? Me confundo computador también. Ok, ¿cuál fue la infancia de Kepler? ¿Cómo llegó este señor a dedicarse a todas estas cosas? Leyendo y leyendo, ¿cierto? Primero, Kepler tuvo una infancia, ya está claro, después de la descripción que recibe, una infancia dura y en general muy falta de cariño. Para que ustedes se hagan una idea, los niños en esa época, los hijos de las familias, qué sé yo, ya empezaban a trabajar entre los 9 y los 10 años. O sea, se consideraba que un niño podía trabajar si podía levantar una silla o una mesa, porque podía trabajar como jornalero o cualquier cosa llevando cosas. Así de simple. ¿No? ¿Okay? Y al tiro, por supuesto, el padre de familia estaba muy interesado en que trajera plata a la casa, desde los 10 años, incluso antes. ¿Okay? Y vamos a ver la consecuencia que tuvo esto. Su hermana era bastante viva, era bien vivaracha la hermana de Kepler, pero el hermano, Heinrich, era, según las propias palabras de Kepler, un bueno para nada. Tuvo una infancia dura. De hecho, su padre trató de venderlo. O sea, son conceptos raros. ¿A quién mi vecino me dice, oye, traté de vender a mi hijo, pero no me funcionó? Uno queda así. Lo trató de vender cerca de los 14 años. Cuando supo que lo iban a vender, se arrancó de la casa. Esa fue la razón por la cual él se fue. Y después fue atrapado. Y el padre de Kepler lo llevó hacia un ducado cercano, tratando de amononarlo al niño pero ya tenía media mala reputación y entonces no lo compraron. No lo pudo vender. Y eso causó un castigo espantoso a Heinrich, que después se fue y fue al final abducido por un pequeño rey no un rey, sino que un duque de algún condado, y lo tuvo como jefe de un grupo de tropas, digamos. Pero lo pasó pésimo y la verdad es que no se sabe mucho su destino dentro de todo. Ok. Kepler, además, ya con lo que le tocó, digamos, sufre bastantes enfermedades de chico. Tuvo sarampión, lo que le causó que tenía una muy mala vista. Esto es como Beethoven, le encantaba la música y era sordo. Este otro le gustaba el cosmos y no veía muy bien. ¿Okay? Como que, sufría de fiebre de orígenes desconocidos, tenía articulaciones que lo odian. Parece que, según la gente que investigó un poco esto, es probable que haya tenido la enfermedad de la gota. ¿Okay? En esa época comer verdura fresca era muy difícil. Uno se imagina que estaba todo lleno de campitos, pero no, la gente no cultivaba, era muy difícil tener verdura, entonces pasaban comiendo carne y grasa, y entonces tenían este tipo de enfermedades, era muy común. Pero en general tenía una salud bastante delicada. Bueno, ya lo dije, tiene pocos recuerdos felices con su familia, de los cuales él mismo relata en su escrito. El primero fue cuando su madre lo llevó a un monte a observar el cometa de 1577, ¿okay? Que fue un cometa no periódico, no era el cometa de Halley, por si acaso, y eso lo impresionó bastante, lo impresionó mucho. Lo segundo fue cuando su padre lo llevó a observar un eclipse de luna a un lugar solitario, cerca de su casa, digamos, que probablemente ha sido una de las pocas veces que estuvo con su padre, digamos, en un lugar haciendo algo, y eso lo impresionó. Son los dos únicos recuerdos positivos que él escribe sobre su familia cuando él era niño, lo único. Y los dos están relacionados con eventos astronómicos. Bueno, todas estas experiencias, como digo, lo impresionaron bastante. ¿Qué pasó ahí? Bueno,
a ver, yo debería haber hablado un poco de la vida de la familia de Kepler, a pesar de que no tenía muy buena fama desde su propia opinión, digamos. Pero el padre de Kepler era medio guerrero, había sido empleado, por así decirlo, era un soldado, ¿ok? Y de alguna manera tenía una nobleza adquirida, entregada por los reyes. A Kepler le tocó Rodolfo II, y su padre había heredado, digamos, algunos títulos nobiliarios, y entonces el hijo de este señor, el padre de Kepler, digamos, pudo ir a un seminario menor. En esa época no era como decir a qué colegio meto a mi hijo. Si yo quería que mi hijo fuera instruido, tenía que entrar a la iglesia. En este caso, la iglesia luterana, donde él le tocó vivir. Aparte, una cosa que no dije, una parte de la familia de Kepler había sido católica y la otra luterana. Así que también las familias estaban medias complicadas. Entonces, en cuento corto, a Kepler entra a los 13 años, en 1584, ingresa al seminario menor de Heidelberg, cerca de Monte Hausen. Eso, vaya a saber dónde queda, pero está por ahí cerca de donde él había nacido, digamos. Y era un seminario menor, donde le enseñan, tienen clases de matemáticas, de latín, de filosofía griega y de otras cosas, en general, cosas que estaban prohibidas en la educación católica. Cristiana, católica, si bien digo. ¿Okay? Y él rápidamente era un niño súper introvertido, pero manifiesta cierta facilidad y motivación para las matemáticas y para el latín. ¿Ok? ¿Qué pasó acá? Creo que puede ser el cambio de la liga que lo tenemos en Colombia. Ah, ya. Ah, claro. ¿Viste? No, mira, como un punto. Ese. Este es el sabotaje número 2. No, está bien. Un momento. ¿Dónde quedé? Sí, bueno, entonces para avanzar un poco mientras, ahí está. Ahí sí, parece que ahí funciona. Sí, sí, ahí funciona. Entonces, va a esta escuela, a un seminario chiquitito, digamos, que no era muy grande, para comenzar sus estudios teológicos. O sea, él iba a aprender las ciencias, digamos, de la época, matemáticas, etcétera, pero iba a tener sobre todo estudios teológicos. ¿Qué tipo de estudios teológicos? Protestantes. ¿Okay? Bueno, fue un alumno razonablemente introvertido, pero buen alumno, y finalmente en 1586, ¿okay? Entra al seminario mayor. Cerca de los 15 años entra al seminario mayor, que eso sí ya es una cuestión grande. Aquí ustedes ven, esto es una foto actual, digamos, aérea, y se ve que es una cuestión bastante grande. Tenía un montón de salas, los alumnos, por supuesto, vivían ahí. ¿Okay? Malbron, que todavía existe. Ah, no, ya sé lo que está pasando. No, es que me estoy yendo a la otra ventana. Aparece una cuestión acá. Ahí, ahí sí. Ya. Ok, entonces en Malbron, ¿qué es lo que pasó? Él no lo pasa muy bien. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasó? Que él era un muy buen alumno en matemáticas y en esos lugares muchas veces, bueno, había bullying, digamos. Pero lo otro que pasó, que yo leyendo este libro me enteré, no tenía idea, es que los buenos alumnos son de alguna manera abducidos por los sacerdotes que trabajan ahí, y a él lo trataron de usar dicho en chileno, de sapo. ¿Bien? Le dijeron, queremos que delate a la gente que está en malos pasos, haciendo cosas. Había el rumor de que había agentes infiltrados católicos en el seminario. Mirá las cosas, una cuestión. Entonces le dijeron, tú que eres buen alumno y todo, queremos que nos vayas contando lo que va pasando.
Y los alumnos descubrieron esto. Entonces le hicieron, lo acusaron de infiltrado y toda la cosa, y por lo tanto lo pasó re mal. ¿Okay? Entonces no hablaba con nadie, y parte de su personalidad, siempre en la historia se dice que era muy introvertido, pero en realidad aparentemente lo que pasó es que él quiso ser introvertido porque si no, no podía manejarse con el resto de los alumnos. Bueno, finalmente él egresa de esto, egresa de Mollbrunn, e ingresa a la Universidad de Tübingen, ¿okay? Que era una universidad grande, que era de 1400 y tanto, había sido fundada esta universidad, para seguir con sus estudios teológicos mayores y aprender entonces las altas ciencias. ¿Sí? Eso fue el 17 de septiembre, entra en 1589, ¿ok? Y siempre fue un alumno destacado desde el primer momento, o sea, claramente él, su calidad académica va mejorando, en vez de empeorar ni nada por el estilo, va mejorando, y además entra con una muy buena recomendación de la gente, de los oficiales, digamos, de Malbrunn, ¿ok? Textual decían, la recomendación decía que era un alumno con una mente destacada y magnificente, por lo que además recomiendan que se mantenga la beca que él solicite. ¿Ok? Él va becado a esto. ¿Sí? Eso, por supuesto, le da una tremenda independencia a él en muchas cosas. Y esta universidad, como digo, fue fundada en 1477, todavía existe, por supuesto. Tübingen ahora es una ciudad grande. El mismo Kepler no menciona mucho sus estudios, a qué se dedicaba, pero sí menciona haber estudiado con gran interés a Aristóteles, en especial las obras analíticas posteriores y físicas, ¿okay? De Aristóteles. También sabemos, que no dice mucho, pero hay ciertos indicios que era fanático de Pitágoras, ¿okay? Y tenía grandes fijaciones con los teoremas geométricos. Eso es muy importante por lo que va a venir después, como vamos a ver. ¿Okay? Y esto también está plasmado en cartas a su madre. Él escribió, él escribió muchas cartas a su madre, ninguna a su padre, hasta donde se sabe. O sea, claramente no era muy, lo tenía muy, ¿ok? Y finalmente, bueno, ¿qué pasó? Él estaba en sus estudios de Tübingen y estaba a punto de terminar, pero no había terminado todavía. Y entonces ocurrió un hecho fortuito que iba a cambiar el curso un poco de la historia, ¿ok? El profesor de matemática del seminario protestante de la ciudad de Graz, ahora Graz está en Austria, en esa época era parte de todo este imperio, digamos, murió. ¿Ok? Se murió el profesor. No puse que se murió, pero se murió el profesor. Y entonces el representante del estado de Estiria, que es donde está Tübingen, le pidieron a la gente de la Universidad de Tübingen, dennos un nombre, una persona recomendada que vaya a reemplazar a este profesor que se murió. ¿Y a quién eligen, por supuesto? A Kepler. ¿Ok? Bueno, aquí está de nuevo el mapa histórico, digamos. Aquí está Salzburgo. No se ve mucho. Sí, a la derecha. Ahí está Graz. ¿Okay? Gracias. Y para que ubicarse, aquí está Graz y aquí está Múnich, que es un poquito más universalmente conocido, ¿cierto? Para que se hagan una idea. Así que nombran a Kepler, y ahora el mismo Kepler pone en su diario que a él le sorprendió, porque como profesor no tenía idea y no tenía ni un interés en hacer clases, ni uno, pero le iba bien en matemáticas, así que le dijeron, usted váyase a Graz. Y era una orden, porque él era básicamente un soldado religioso. Eso es lo que estaba pasando en esos lugares, digamos. ¿Okay? Entonces va a Graz, y el tiempo efectivamente demuestra que como profesor era bien malito. ¿Okay? Sus alumnos eran niños, digamos, en un seminario menor, digamos. Y lo que sí ocurre, bueno, Kepler nunca preparó las clases en ninguna especie, y se encuentra ahora entonces libre de labores seculares, porque él en Tübingen tenía que hacer un montón de labores seculares, vivía ahí y todo. Ahora aquí es distinto, él está en Graz, pero tiene una casa, le entregan una casita, y tiene que ir a hacer clases a esta escuela. Entonces su mente empieza a divagar. Y ahí es cuando entonces vienen las grandes obras, esto es Graz, un lugar precioso.
Entonces, Kepler va rumbo a Graz, que está a 600 kilómetros de Tübingen, se demora aproximadamente un mes en llegar. Si uno traza un mapa con todos los lugares que estuvo Kepler en Europa, lo puede hacer todo en 2 días y medio. Él se demoró 1 año y medio en todos esos viajes, por lo menos. Entonces llega en 1594 a Graz, y ya profesor en Graz, ¿cierto? Hay que situarse, Graz es un estado distinto. No es Tübingen, es otra cosa. ¿Okay? Las rencillas políticas y religiosas son completamente distintas a lo que pasa en Tübingen. Y entonces se encuentra un ambiente que es un poquito más difícil. Y el 18 de julio, 19 de julio de 1595, haciendo una clase, vamos a mostrar una cosa acá, tiene una epifanía. Todo esto él mismo lo describe, digamos, tiene una especie de revelación y dice y se da cuenta de que hay una relación entre las figuras geométricas, en particular los 5 sólidos pitagóricos, y la razón de que hay solo 6 planetas, ¿okay? Que son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. ¿Okay? Urano ni Neptuno habían sido todavía descubiertos, digamos, observados. Y eso está súper bien relatado en una película que es Cosmos de Carl Sagan en 1984. Como les digo, yo pensé que aquí está lleno de alumnos, ¿okay? Pero veo como a 3 o 4. Así que, bueno, quizás todos ustedes han visto esto, me lo puedo saltar quizás. Pero es muy interesante porque hay una parte de ese documental es fantástico, porque hay partes que son con actores, digamos, y la parte de la actuación de este señor que hace Kepler es fantástica. Entonces, quieren les voy a mostrar un poco, y aquí por eso traje esta cuestión, a ver si funciona. Vamos a ver, que puede que todo sea... Parece. Kepler no llevó a cabo su ordenación después de Tübingen. En cambio, y para sorpresa suya, fue llamado para convertirse en maestro de María. Pero Kepler no era para maestro. Durante su primera año en su clase de matemáticas, había sido un instrumental en el que jugaba, martillaba, divagaba. Algunas veces resultaba totalmente incomprensible. Estaba distraído por el clamor incesante de las especulaciones y la objeción que va a surgir. Pues he visto. Y una capacidad de cuando sus estudiantes anhelaban la educación, tuvo una generación que refleja al límite de su de y en sus grupos que conociendo los 6 años, Mercurio, Venus, la Tierra, la Tierra, que el tiempo que representaba, ¿por qué son 6 años? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no sirve? ¿Y por qué esta vocación de sus dones? Nadie antes había hecho tan importantes preguntas. En el uso de una conferencia sobre astrología, Kepler dibujó dentro de un círculo de zodíaco un triángulo con 3 posibles. Después nos tomó el accidente en un círculo de norte dentro del círculo de un círculo exterior de la acción existente entre el norte y el sur. Podría una geometría actividad opcional sobre las preguntas siempre recompone solo los perfectos de unidad, que todas las posibles formas tridimensionales, aún así, y todas las de la tridimensional. Ejemplo que los 2 mundos tenían una relación, que la razón por la que todo había de la verdad era que la verdad había sido por voluntad. Esto todo un perfecto contenido un dentro que no han descubierto los enfoques invisibles eran el plan. Esta relación entre geometría y astronomía solo tiene una explicación: la existencia de un Dios matemático. Y con el Jesús
Desgraciadamente, Kepler estaba equivocado. Los tratados hablan de las comunicaciones monetarias no tienen nada que ver con los signos o los proyectos como los valores de vivienda o de pero ¿qué pasó que se resultaba siguiendo este pasado? Bien, bueno. No. Ya. Bueno, justamente este video, este pedacito que te extracté, lo quise mostrar porque es realmente, cuando uno lee las obras de Kepler, es el eje central de toda su obra. Toda su obra está en torno a mostrar que tiene que haber habido un creador, un dios matemático, que fue el que impuso de por qué las cosas son como son. Hay que pensar que en esa época la física no estaba desarrollada como es ahora. O sea, Newton realmente fue el que hizo la transducción entre el comportamiento natural y las matemáticas. En este momento es el inicio realmente de eso. Kepler en realidad era hiperreligioso, esa es la verdad de las cosas. Bueno, yo relaciono entonces estos 5 sólidos pitagóricos con el hecho de que hay 6 planetas, y se imaginó en esta clase que él está dando, se imaginó que hay una relación entre la órbita y las distancias, entre el centro de esta configuración y los vértices de estos sólidos. Básicamente eso es, digamos. Es una cosa muy bonita, es preciosa, y él estaba convencido que si era lindo además, tenía que funcionar, cosa que todavía en general suele ocurrir, digamos. Bueno, estaba completamente equivocado y él estuvo 20 años trabajando en este problema de manera súper concienzuda. Ahí están, ya lo vimos, digamos, en la película. Aquí está el escrito. Él entonces publicó este misterio cosmográfico de admirables proporciones. O sea, todos los títulos de estas cosas son grandilocuentes. Otra cosa interesante que tenían los trabajos científicos, que por supuesto estaban todos escritos en latín, que era la lengua universal del momento, es que tenían un proemio. Los proemios son, nosotros publicamos el título del paper, después el abstract, y es una cosa completamente impersonal. ¿Okay? El proemio era un espacio donde los investigadores explicaban por qué estaban investigando eso, qué fue lo que los motivó, ¿okay? Y agradecían una serie de personas y qué sé yo, pero no como digamos, los agradecimientos de los Pepe que uno ve ahora, digamos, era otro tipo de cosas. Bueno, y en ese proemio de este escrito, él dice ahí en un momento que no le importa si la gente se demora en leer esto 600 o 1000 años, total, Dios esperó 6000 años a tener un lector. Ese tipo de cosas escribían, digamos. Así que es bien impresionante, digamos. Bueno, como digo, las órbitas no encajaban, persiguió mucho tiempo este fantasma matemático, geométrico, digamos. Sin embargo, hay algunas cosas que vale la pena pensar, que quedan un poco en el misterio, y todavía están un poco colgando en el aire. Por ejemplo, la famosa ley de Bode-Titus, que sabemos que no funciona, digamos, para algunos planetas, pero sí funciona muy bien para algunos, todavía es un misterio. No está muy claro de dónde viene esto, digamos, así que es un poco para que ustedes lo puedan investigar. Esto simplemente señala la distancia al planeta N a partir de esta especie de conjetura completamente media arbitraria, digamos. ¿Okay? Esa es la famosa ley de Bode-Titus. Bueno, después Kepler publica un trabajo súper importante, que ahí empiezan los trabajos que contienen las cosas que a nosotros nos hacen Kepler conocido, digamos, que son las tres leyes de Kepler. Las primeras 2 las publica en este escrito, que se llama Astronomía Nueva, que coincide aproximadamente con la Contrarreforma. La Contrarreforma es los esfuerzos que hizo la Iglesia Católica para restaurar el catolicismo en aquellos pueblos que se habían desviado de lo que debía hacer, digamos. Y por lo tanto, esto comienza en 1598, el archiduque católico de Graz, que es Fernando II, que está relacionado con Rodolfo II, que estaba en el pueblo que había estado antes, Kepler, están relacionados familiarmente, pero son de tienda opuesta. ¿Okay? Fernando II es súper católico y ultra fanático, digamos, y obliga a la gente de Graz, ¿okay?
y de otros pueblos que hay por ahí, los obliga a o irse o a, digamos, ser absorbidos por la religión católica y declararse católico, por lo tanto, nada de Copérnico, ninguna cosa, digamos. Entonces, Kepler nuevamente elige, me voy, bueno, esta es la primera vez, digamos, se va de Graz y elige entonces el exilio. Y aprovecha una invitación que le había hecho este otro personaje, por supuesto, que da para otra charla, que es Tycho Brahe, que era el astrónomo imperial danés, ¿ok? Y lo invita a quedarse en su castillo en Praga, castillo Benátky, ¿ok? Para ayudarlo a probar una teoría que él tenía, que era una teoría planetaria, en que era una especie de modelo de Ptolomeo medio modificado, o perdón, de Copérnico medio modificado, en que el Sol estaba al centro, pero los planetas tenían otras lunas que eran los planetas que se veían, y por supuesto era un modelo bien descabellado, digamos. Entonces, Tycho Brahe tenía un observatorio que no era con telescopio, sino que como con sextantes solamente, se llama Uraniborg, que estaba en Dinamarca, y que necesitaba a alguien que lo ayudara a formular esta teoría matemática a su modelo, porque él solamente observaba. Entonces llamó a Kepler. Y por lo tanto, entonces al mismo tiempo lo protege de todo lo que estaba pasando cerca de Graz, ¿ok? Y entonces comienzan a concentrarse, Tycho le pide que se concentre en el problema de Marte, ¿ok? Marte tenía datos que no concordaban con órbitas circulares, ¿ok? En el modelo de Copérnico. Bueno, hay toda una historia detrás, digamos, de que Tycho Brahe tenía un montón de gente que lo rodeaba, tenía plata, porque era el astrónomo imperial, ¿ok? Tenía varias propiedades, digamos, qué sé yo. Lamentablemente el 24 de octubre de 1601, o quizás afortunadamente para Kepler, ¿ok? Tycho muere después de un festín y una infección a la vejiga, a los 53 años. Kepler tenía 28, además era un jovencito, y Tycho Brahe no lo respetaba mucho. ¿Okay? Ahí está el castillo donde se quedó Kepler, invitado por Tycho Brahe. Cuando muere Tycho Brahe había encargado, entre otras cosas, a Kepler que terminara las famosas tablas rudolfinas, que no es más que un almanaque o efemérides de movimientos planetarios, conjunciones, ocultación de planetas por la luna y qué sé yo, eclipse, ¿ok? Que termine estas famosas tablas rudolfinas, que eran en honor a Rodolfo II, por supuesto. Y Kepler dice, sí, las voy a terminar lo antes posible, cosa que van a ver que lo dilata. Y entonces, bajo la promesa de que Kepler va a terminar estas famosas tablas rudolfinas, Rodolfo II lo nombra matemático imperial, no astrónomo imperial, matemático imperial, lo cual por supuesto lo protege de una serie de cosas, cargo que ocupa hasta 1612. ¿Ok? Bueno, finalmente muere Tycho y Kepler agarra los datos y empieza a trabajar un poquito así escondido, digamos, al principio, en su idea de cómo se mueven los planetas y tratar de describir las órbitas planetarias en circunferencia y hacer que calzaran los datos y encontrar relaciones, ojalá con la famosa geometría que él quería, digamos, que se viera alguna esperanza. Bueno, finalmente se da cuenta que los planetas tienen órbitas bien peculiares y en 1609 publica Astronomía Nova, donde incluye las dos primeras leyes, ¿okay? Del movimiento planetario, como todos los alumnos que hay acá deben saber, ¿cierto? Esta es Astronomía Nova, ¿okay? Donde dice, está dedicado especialmente a Marte y por supuesto dedicado a Rodolfo II, que era el que le pagaba su sueldo y todas las cosas, ¿okay? Y esta es la ley de Kepler, por supuesto, que los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de los focos, ya no son órbitas circulares, cosa que deprimió bastante a Kepler. Y la segunda ley es que los planetas se mueven en órbitas elípticas y los radios barren áreas iguales en tiempo igual. O sea, el área que hay en cada uno de esos especies de triangulitos, el área es la misma, y como está más cerca del Sol, en una de las zonas, tiene que ir más rápido. Lo que hay ahí en realidad, sabemos hoy día, por supuesto, es la conservación del momento angular, y fue Newton el que por primera vez explicó la física que hay detrás de esto, ¿cierto? Pero él no tenía ninguna herramienta para poder explicarlo, ni siquiera la física estaba desarrollada. ¿Okay? Bien, los otros hechos que pasaron importantes en esta época es que hubo una supernova en 1604, que es la que se llama hoy día la supernova de Kepler, y también publicó otros
dos trabajos bien importantes. Uno es astronomía pars óptica, que significa la parte óptica de la astronomía, y dióptrices. ¿Okay? Son dos tratados importantes de óptica que de hecho Galileo y otros posteriores lo usaron para mejorar los telescopios. Él investigó una serie de cosas que tienen que ver con óptica geométrica, cosas que no se sabe mucho, y él hizo este trabajo bien importante que sirvió para posterior. Bueno, observó esta supernova que se llama supernova Kepler. Aquí la tenemos hoy, la supernova no observable a simple vista, digamos. Aquí tenemos datos con el VLA en 4.8 GHz, Spitzer 24 micrones. Esto es radiación H-alfa, que es como 6.000 Armstrong, ¿no? 6.500 Armstrong, en la parte visible del espectro, y aquí rayo X, o sea, una supernova que ha sido súper estudiada desde hace bastante tiempo, digamos, los tiempos modernos. Bueno, justamente fue esa supernova y otros eventos como algo que lo llevó a estudiar los problemas ópticos que había en la astronomía. Y entonces publica dióptrices, por ejemplo, aquí está. Todas eran más o menos parecidas estas cosas, ¿se fijan? Como parecieron los papers que son todos iguales. Bueno, aquí es parecido, pero son libros y con una gran pompa, digamos, en su inicio. Bueno, finalmente las tablas rudolfinas, que es lo que le encargó Tycho antes de morir, y además el emperador que lo nombró Mateo Imperial dijo, hágame las tablas, finalmente. Bueno, él dilató esto de las tablas, y después les voy a contar por qué. ¿Okay? Ok, las tablas rudolfinas, ¿cierto? Vamos a pasar más rápido esto. Aquí están las tablas rudolfinas. Menciona a Tycho, ¿ok? Por supuesto Rodolfo, y curiosamente, si ustedes lo leen aquí, menciona a Rodolfo y a Ferdinando. Ferdinando era el que lo echó de Graz, básicamente, digamos. Usted no es católico, para afuera. Y bueno, es una especie de autoexilio también. Pero eso es lo increíble de esta cosa, digamos. ¿Okay? No es muy... Bueno, aquí hay algunos extractos de los cálculos que él hacía. O sea, usaba logaritmos y calcular logaritmos a mano, completamente a mano. No era nada de fácil. Y en las tablas, bueno, una cosa interesante justamente de las tablas es que están los almanaques con las posiciones de los planetas en la época, las predicciones para 2 años después, qué sé yo, y están también los apéndices donde se hacen los cálculos, a mano. O sea, es como que el paper yo tengo que agregar todo lo que hice, todos los drafts de toda la cuestión. Bueno, así era en esa época. Kepler no los publicó hasta 1627, ¿ok? Bastante tiempo después de que Tycho murió. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, una de las razones que hay, la razón oficial, digamos, es que Kepler está metido en sus problemas de misterio cosmográfico y los problemas, digamos, de la tercera ley y todo lo demás. Pero hay otra explicación que da este señor Max Casper, y la explicación es que si él se hubiera apurado con las tablas rudolfinas, él pierde el apadrinamiento del emperador. ¿Okay? Y eso lo deja completamente desprovisto de protección. Entonces el tipo estiró el chicle, básicamente. Estiró para tener la seguridad de que no iba a quedar abandonado, digamos. ¿Okay? Así que esa es una interpretación interesante. Bueno, ahí están las tablas rudolfinas, como les digo, ahora uno lee eso, no sé mucho, pero son básicamente las posiciones de los planetas. En cierta época hay predicciones de eclipse y otras cosas. Hay también una sección de astrología. Kepler nunca abandonó la astrología hasta que se murió. De hecho, él ganó un poco de dinero cuando estaban las vacas flacas haciendo astrología para algunos duques de lugares cercanos. Lo pudo hacer y le pagaban. ¿Okay? Y lo peor es que le achuntaba. Predecía años lluviosos y había años lluviosos. Predecía años secos y años secos. Todo esto a partir de... ¿Okay? Después, la otra obra importante, que es la segunda más conocida e importante, Harmonices Mundi, la armonía del mundo, que es una obra muy, muy bonita, que tiene, bueno, entre otras cosas, fallece su primera mujer y su hijo predilecto. Él se casó 2 veces, como vamos a ver. Sus primeros hijos murieron, casi todos, digamos, creo que quedó uno solo, y después él le pide permiso a los que comandan el Estado, que son también religiosos, digamos, para que se pueda casar por segundas nupcias. Eso estaba permitido completamente en el mundo protestante. Y se casa con una mujer que era 20 y tantos años menor que él, que era huérfana. Después voy a decir por qué era importante que fuera huérfana. Se casa en 1613, con la cual tuvo 7 hijos. ¿Okay? Y solamente 2 llegaron a la adulta, todos murieron.
O sea, vio morirse a no sé cuántos hijos Kepler a lo largo de su vida. ¿Por qué era huérfana? Porque él no se podía casar con una mujer, o sea, ninguna mujer se iba a casar con él si era separado. Porque su familia no le iba a dar el permiso a esa mujer. Porque estaba todo el problema de la herencia y todo el cuento. No le iba a dar permiso. Por lo tanto, lo que es descrito en el libro es que él hace algunas maniobras para poder conocer a una mujer que era huérfana. Y encuentra esta niña. Hay libros escritos sobre ella. Parece que fue bien importante en varios aspectos en la vida posterior de Kepler. Y entre medio, cuando él se estaba casando, estaba tratando de hacer toda esta historia, a su madre la encarcelan porque la acusan de brujería, que más que nada era una señora bien peleadora, como había dicho Kepler, y entonces los vecinos la acusan de bruja, es lo mejor. Hoy día hay algo parecido con Twitter, a uno lo acusan de Twitter de cualquier cosa y hasta ahí llegó, digamos, aunque sea verdad o no es lo mismo. Y entonces la acusan de bruja y y le encuentran material hereje. Y sucede que el material hereje eran algunas páginas de la publicación que aparece después del Somnium, que era una de las últimas obras de Kepler, donde retrata lo que sería un viaje a la luna, en fin. Así que la acusan de bruja y Kepler tiene que partir a donde está su madre para defenderla en el juicio legal y eclesiástico contra la Inquisición. Así que, en fin. Bueno, obviamente la torturan, son los métodos normales de interrogación de la época, tampoco nadie se pregunta nada. La madre de Kepler le pegan con un martillo en una mano, así que prácticamente pierde una mano. Una cosa bien, está retratado todo esto en el libro, digamos, de Caspar. En fin. Y entre medio de todo esto, bueno, esto supone un viaje a ir a salvar a la mamá, que son 2 semanas de viaje en carretón y qué sé yo, y todo lo demás. Salvar a la mamá y entre medio escribir finalmente la tercera ley. ¿Ok? Entre medio de todos esos datos. Una cosa impresionante, yo no sé cómo hizo esa cuestión. ¿Okay? Y publica entonces finalmente en medio de toda esta vorágine la armonía de los mundos. ¿Ok? Está el famoso proemio. Y ustedes pueden ver, acá no sé si alcanzan a ver, pero son 5 libros donde en general cada uno tiene una teoría donde hay armonías. ¿Okay? Esa es la motivación del libro. Entonces está la armonía de la música, la armonía de la astrología, la de la geometría, la arquitectura celestial y la armonía de la astronomía. En el 5.º libro, que es el último, es donde él publica la tercera ley, que es la que relaciona la distancia de los planetas con los períodos orbitales. Y es la primera ley matemática en la cual se predice matemáticamente el movimiento de los astros celestes, de los astros. No hay antes ninguna documentación de que eso se haya hecho eso, digamos. Por eso que es tan importante. Bueno, es un libro súper increíble, digamos. Está todo hecho, por supuesto, él hizo toda esta figura. O sea, es un trabajo monumental. ¿Ok? En fin, hay una parte muy bonita sobre la armonía de la música y la relación con la exposición de los planetas. Cada planeta tiene una nota, ¿ok? Y una consonante. En el caso de la Tierra, por ejemplo, está oscilando entre Fa y Mi. Bueno, Fa, Mi, en latín significa hambre. ¿Okay? Por supuesto, hay una interpretación que él hace de todo eso que no se la pueden imaginar, digamos. ¿Okay? Bueno, 60 años más tarde, Newton podría demostrar la naturaleza de esa ley, la tercera ley. Bueno, hay otro dato importante. Bueno, él salva a su madre, publica Harmonices Mundi, como que uno dice ya al fin paz. No. En 1618, sabemos, se inicia la guerra a los 30 años. Aquí está retratado en un cuadro famoso de Sebastián Brancs, donde se puede ver una cosa terrible. O sea, el mundo convertido en un campo de batalla. Esto muestra de alguna manera lo que pasaba y cuál era la frontera en la guerra a los 30 años. Es una guerra religiosa que duró 30 años, donde realmente fueron 30 años de guerra y masacre, y después había paz durante 5 o 6 años en un pueblo y después de nuevo era arrasado. Y así. Era una cosa terrorífica. Estos eran los límites del imperio, digamos, católico romano. Todo esto para allá. Y aquí estaba la escoria. ¿Okay? Y eso duró 30 años. Y Kepler estaba metido exactamente en la mitad. ¿Okay? Bueno, en 1626 Kepler se ve forzado nuevamente a abandonar la ciudad donde está. ¿Okay? Esta vez se había ya asociado a Linz, a la ciudad de Linz, también apadrinado por alguien, digamos.
y emigra a la ciudad de Sagan, en Silesia. Hoy eso se llama Sagan con Z, está en Polonia. ¿Okay? Y pasando brevemente por Ulm, que de dicho sea de paso es la ciudad donde nació Einstein, pero eso la verdad es que no es mucho. Y ahí entonces él publica, con los escritos que tenía acumulados durante mucho tiempo, publica el famoso Somnium, ¿okay? El sueño, eso se llama Somnium Seu Astronomia Lunari, ¿okay? Como el sueño de la astronomía lunar, ¿okay? Y que por supuesto dedica a alguien que lo financió, a los partisanos de Sagan, que era la ciudad donde él básicamente escribió esto, ¿okay? Y de nuevo, ya habiendo publicado esto, se da cuenta que está muy mal de plata, digamos, y él había tenido varias propiedades, entre otras cosas, que había dejado medias tiradas a medida que él iba exiliándose. Cada vez que iba a una ciudad, tenía una propiedad, tenía que irse, propiedad que había sido cedida por los electores del lugar donde vivía, digamos. Esa era un poco la... Y él no se olviden que él era un dignatario de la iglesia luterana, básicamente, todo el rato, y por eso no hay que arrancar. Entonces nuevamente arranca, se va a Regensburg, ¿okay? Que esto está, en castellano se dice Ratisbona, que está al norte de Múnich, ¿okay? Y poquito antes de irse, ¿okay? El emperador Fernando II, que era súper acérrimo católico, digamos, publica lo que se llama el Edicto Restitución, ¿okay? El Edicto Restitución es fundamentalmente la restitución a las leyes católicas de lugares que eran protestantes, lo cual incluía los bienes. O sea, si yo soy una persona protestante y tengo una casa, o vaca, o lo que sea, ya no van a ser mías, van a ser de la iglesia. ¿Ok? Entonces, Kepler, medio asustado por lo que estaba pasando, decide ir a Regensburg a recuperar los fondos y en realidad lo que escribe Caspar es que quiere ir a una reunión que va a haber de los electores del condado para hablar con Fernando II, ¿okay? Y con otras personas importantes del lugar para ver qué pasa con su situación. Él ya a esta altura era más o menos conocido, era conocido por Galileo, y Galileo era muy respetado en el mundo protestante. Sabían que había ocurrido este juicio con Galileo, digamos, que había habido problemas, entonces la cosa estaba bien conectada, digamos. ¿Okay? ¿Y qué es lo que ocurre? En su viaje a Regensburg, hace una escala en la casa de su suegro, digamos, y después, yendo hacia Regensburg, se enferma. ¿Okay? Se enferma, llega súper con una fiebre y qué sé yo, llega súper enfermo a Regensburg, pasan unos días y se muere. ¿Okay? El 15 de noviembre de 1630 se murió después del viaje. Ahí está la casa que él ocupó en Regensburg, que es una casita, digamos, en esa época era una buena casa, digamos. Se cree que ocupaba básicamente hasta el segundo piso, el tercero no existía en la época de Kepler. Esto me la pasó un postdoc que trabaja en el instituto que estuvo ahí en ese lugar. Y ahí termina la historia, digamos. ¿Okay? Él pronosticó su propia muerte en sus tablas y falló por poco. Porque él lo que decía en su pronóstico es que él iba a morir y luego iba a haber un eclipse de luna muy pocos días después, y se ocurre. ¿Okay? Bueno, fue enterrado en el cementerio de San Pedro, cerca de Regensburg, en una capillita que había, y la capilla y el cementerio y la tumba y los huesos, todos fueron arrasados en la guerra de los 30 días, así que nadie sabe dónde están los restos de Kepler. No está enterrado. Si ustedes ven la tumba de Kepler, mentira, porque no está ahí, digamos. Nadie sabe dónde quedó. Y finalmente, entonces, esa es la historia. Yo lo que le quería transmitir, además que nada, la increíble cambio del mundo. Hoy día uno exige que, ¿cómo no me da el pasaporte para viajar? Y cosas así. En esa época era digamos, llegar a los 50 años era realmente una hazaña. Bueno, finalmente él muere cerca de los 58 años. Y él mucho tiempo antes de morir, él ya preparó su muerte, porque preparaba el horóscopo, por así decir, y cómo iba a morir, y dónde, y cuándo, y todo. Y esto es lo que él quiso que pusieran en su tumba. ¿Okay? Dice, medí los cielos, ahora mediré la sombra de la tierra. Mi alma era del cielo, pero la sombra de mi cuerpo reposa aquí. Bien complicado, o sea, la firma del Señor. Ese se supone que es el cuadro más certero que hay de la imagen de Kepler. La verdad es que hay muchas figuras que circulan de él, pero aparentemente, según su biógrafo, esta es la más fidedigna.
Así que eso sería. Muchas gracias. Disculpen los infortunios de... Muchas gracias. No sé si hay preguntas, quizás alguien quiere hacer una pregunta ya que se quedaron tanto rato. No. ¿Sí? Cuando fue profesor, era la imagen está como combate sacerdote. Era una institución católica, protestante. Sí. ¿Católica? No, protestante. Sí. No, nunca fue católico. No. No, bueno, esa es una pregunta interesante que tú haces porque uno puede imaginarse, bueno, daba misa o cosas, no. La verdad es que la iglesia luterana, y bueno, protestante en general, digamos, a diferencia de la iglesia católica, los sacerdotes, bueno, primero se pueden casar. Segundo, tienen hoy día no sé cómo es la cosa, pero en esa época tenían nombramientos, tú eras, por así decir, eras parte de la iglesia luterana y cumplías una función. Y el profesorado, los intelectuales, eran una parte muy importante de la iglesia. ¿Te fijas? En la iglesia católica puede pasar algo parecido, pero era un poquito distinto. No era, ¿te fijas? Y entonces Kepler nunca dio misa ni nada de eso, pero era súper religioso y era una persona, digamos, alguien podría decir un agente luterano, pero la verdad es que así estaba establecido. Bueno, la iglesia luterana, tuviste como lo pasó en Europa, digamos, tenía, digamos, educaba a las personas para poder hacer frente al catolicismo. No queda otra. Entonces, pero es muy interesante porque en Italia estaban quemando a Giordano Bruno y él estaba publicando sus teorías heliocéntricas en un espacio geográfico que no son más de 500 kilómetros. Fíjate, es bien impresionante. De nada. Bien. Gracias. No, tenemos una invitación a un cóctel que hay. Gracias a todos. Gracias, Luz. Gracias.